Desde hace décadas, el Ecuador es el único socio de la OPEP que no vende directamente su petróleo a refinadores, sino a intermediarios que luego lo revenden en el mercado internacional. Hoy se aplica una nueva fórmula. Petroecuador lo vende a Petrochina y esta lo revende a intermediarios que luego lo venden a una empresa refinadora. Francisco Suet y Fernando Villavicencio tienen diferentes puntos de vista sobre la conveniencia de estas transacciones. Veamos lo que dijeron. La comercialización del petróleo en Ecuador había sido tradicionalmente a través de lo que se llama las ventas spot. Esto es, semanalmente se reunía el comité de comercialización de Petroecuador para recibir ofertas de diferentes postores. En este caso se abandonó esa práctica de las compras-ventas ocasionales para inaugurar la modalidad de ventas a largo plazo. Y la mejor manera de ver los resultados es compararlo con el diferencial respecto del petróleo marcador, que es el WTI. En los años anteriores, esa diferencia fue aproximadamente $10 más alta que lo que resultó ser en el periodo de los contratos. Desde ese punto de vista, si se hubieran mantenido los diferenciales previos, el resultado hubiera sido que el Ecuador habría dejado de percibir aproximadamente $9.000 millones, gran parte de los cuales fueron contribuidos por este vínculo de las ventas a China, que evidentemente marcaron el paso de todas las ventas de Petroecuador. Primero, no es cierto, señor Suet, ecuatorianas y ecuatorianos, que los diferenciales durante el gobierno de la Revolución Ciudadana hayan sido mejores que los diferenciales en los gobiernos de la partidocracia. Aquí tenemos la columna del WTI, vamos a poner el ejemplo solamente del año 2009 y casi todo es así. WTI, $41. El diferencial de Platts y Argus, que está publicado por Platts, tenemos aquí $10.58. El precio del crudo ecuatoriano era de $32.85 el crudo oriente. Pero ¿a qué precio se vendió? Aquí está el reporte oficial de Petroecuador, a $27.39, con una diferencia de $3 por cada barril. Si multiplicamos por el volumen de crudo que hemos exportado desde el 2009 al 2016, que son aproximadamente 900 millones de barriles, de los cuales la mayor cantidad se ha entregado a Petrochina, Unipec y Petrotailandia, tenemos que el país perdió 1.218 millones de dólares en crudo oriente, 642 millones de dólares en crudo napo, un total de 1.860 millones de dólares desde el año 2009 hasta el año 2016. Hoy nos acompaña Francisco Suet, autor del libro Los negocios petroleros de la Revolución Ciudadana. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo. Antes que nada, toda vez que el entrevistado, señor Villavicencio, dijo o insinuó que yo tal vez estaría defendiendo algún intermediario, mi respuesta es enfática. Yo no defiendo a nadie, no conozco a nadie, no conozco a ningún de los funcionarios o de Petroecuador o del Ministerio o de la Presidencia de la República. En consecuencia, no existe ningún vínculo allá y tampoco existe, y no tengo ningún vínculo con ninguna persona que esté operando en el mercado de petróleos como intermediario, como broker o como sea. Esa aclaración es importante porque cuando alguien dice las cosas así tan fácilmente, se expone a que yo le tenga que contestar que parecería como que está defendiendo los intereses de quienes sí lograron que los diferenciales a lo largo de los años 7, 8 y 9 fueran de $13.98 por barril. Pero yo no entro en ese tipo de discusiones porque ese tipo de discusiones lo que hace es que distrae la atención. Bueno, vamos entonces al meollo del asunto. O sea, ¿mantiene usted que en el periodo anterior a las ventas a China, esto es enero 2007, julio 2009, el diferencial de petróleo ecuatoriano con el precio de referencia WTI
fue 13.87 por barril y que en el periodo con China, agosto 2009 de julio 2016, fue de 3.96 por barril. Esas son las cifras que salen de una metodología rigurosa de análisis que analiza los precios diariamente, cómo se movieron acumulados mensualmente y luego sobre el periodo. Esto es adoptando la misma metodología de comparación, porque hay que saber comparar las cosas. Respecto de eso, la diferencia de los aproximadamente $10, al multiplicar y llevar, al llevar esto de aquí hasta el mes de julio del 2016, significa que el diferencial es tan alto como $10.000 millones. Esos $10.000 millones, felizmente, el Ecuador los percibió. De haberse mantenido la situación que imperaba en las ventas ocasionales, deberíamos de haber dejado de perder, pues, o 10.000, o 9.000, o 5.000, lo que haya sido, porque los precios, Alfredo, los precios son variables. El petróleo no tiene un solo precio, los barcos no tienen un solo precio. Pero eso se refleja, por ejemplo, en las ventas spot. Pero aquí hay un detalle muy importante, Francisco, que estaría maquillando el verdadero diferencial con el crudo marcador, porque el precio final de nuestro crudo no es el que Petrochina le paga a Petroecuador, ni el que Petrochina recibe de los intermediarios, sino el precio que paga el refinador final al intermediario con el que Petrochina hace la reventa. Ahí está el verdadero diferencial, el verdadero precio del crudo ecuatoriano. ¿Tiene usted esos precios? A ver, esos precios como tal no existen a la luz pública. Que tiene que haber alguien hecho algún negocio, eso yo no tengo la menor duda. Pero eso de ahí no tiene absolutamente nada que ver con un negocio que es lo que ha hecho el Estado ecuatoriano, que le ha significado tener un diferencial menor en $10. Ese es el punto. Ahora bien... Pero se aumenta una escala más en la intermediación. Antes era directo al intermediario, ahora es Petroecuador, Petrochina, intermediario y el refinador. Pues el negocio, contractualmente hablando, es un negocio entre Petroecuador y Petrochina. Y el contrato establece muy claramente que el momento que el petróleo pasa del terminal de Petroecuador al barco, ese petróleo es de Petrochina. Entonces no podemos aquí... Claro, pero ahí hay un problema, que el crudo es ecuatoriano y entonces resulta que si no existiera Petrochina, el Ecuador estaría vendiendo directamente al refinador y no a Petrochina, ni Petrochina al intermediario. Alfredo, pero ese es un supuesto. Pero es un supuesto que existe en la OPEP, y eso a mí me consta como experiencia cuando fui embajador en Ginebra, porque la OPEP funcionaba en Ginebra, hacían sus reuniones en Ginebra, y yo recuerdo perfectamente que lo que primero me dijeron, porque una vez que hice consulta cuando el Ecuador se retiró de la OPEP, era que éramos los únicos que le vendíamos a intermediarios. O sea que es verdad lo que usted dice, pero el problema es cuándo es que se ha hecho el mejor negocio para los intermediarios o para el Ecuador. A ver, la verdad es la siguiente. Cuando hablamos de negocios, sabemos que tenemos un punto que es el precio final. Estamos siempre, no es de ahora, siempre hemos medido el desempeño de ese ingreso que recibe el Ecuador contra un marcador que es el WTI. Y precisamente en las circunstancias actuales, Alfredo, lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, en los años 11 y 12, el Ecuador se cotizó por encima del WTI. Quiere decir que tal vez un comprador, si hubiera querido hacerlo, podría haber comprado WTI a precio más bajo que el crudo ecuatoriano. O hay que tomar en consideración otra cosa. El crudo ecuatoriano es un crudo agrio, es un crudo que tiene alto contenido de azufre. Hay diferenciales que son justificados. No es lo mismo comprar gasolina super que gasolina regular. Son productos diferentes. Otros detalles. Aquí, por ejemplo, el detalle importante es el asunto de la preventa, porque aparte de la venta a China, el Ecuador ha vendido ahora, es decir, el petróleo que va a ser extraído por el próximo gobierno. Usted trató, cuando fue ministro, de hacer la facilidad petrolera y no pudo hacerlo, y ahora este gobierno la está haciendo. ¿Conviene eso al país, de que el actual gobierno haya prevendido el petróleo que le corresponde al próximo gobierno? Hay una diferencia entre una venta a largo plazo y una preventa, porque la preventa da la idea de que ya se vendió todo y no queda nada por recoger. No es así.
En este momento, el saldo adeudado que le ha correspondido a este gobierno, el saldo adeudado por concepto de los anticipos, es de aproximadamente 700 millones de dólares. Esa es toda la deuda que existe ahí. Segundo, en lo que tiene que ver hacia adelante, lo que queda aproximadamente por vender son alrededor de unos 150 millones de barriles hasta que se cierre el último de los contratos en condiciones de mercado. Eso quiere decir que el petróleo que se venda será pagado de acuerdo a la fórmula preestablecida, porque ese es otro tema. Hay una fórmula de precios, no es que simplemente la gente se sienta alrededor de una mesa. Francisco, lamentablemente se nos acabó el tiempo, seguiremos seguramente tratando ese tema en otra oportunidad. Será un Muchas placer. Gracias. Gracias. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias.